Bueno, entonces hoy es la última clase que vamos a ver de Arduino, es decir que la siguiente clase vemos el tema de Grapset y ya ahí estaríamos terminando eh, lo que es el cronograma de la materia. Entonces, bueno, entonces vamos a empezar a hablar de lo que son los vectores. Entonces, conceptualmente los definimos como una estructura de datos utilizados para almacenar una lista de información o de datos que son de un mismo tipo. ¿A qué se refiere a esto? Por ejemplo, aquí tenemos un vector que posee diferentes datos y todos esos datos son de un mismo tipo. Generalmente los vectores son de un mismo tipo, ¿no? De pronto pueden haber unas reglas distintas o de pronto eh, unas, bueno, es decir, nosotros podemos crear vectores de diferentes tipos de datos. En este caso vemos que es de tipo flotante porque ven que hay un punto decimal. También pueden crear vectores de tipo entero, pueden crear vectores de tipo string, es decir, de cadena de caracteres, pero entonces lo que tienen en común es que todos los datos poseen un mismo tipo de datos. Es decir, ustedes no pueden aquí grabar una letra porque es un vector de tipo flotante, ¿listo? Entonces, estos vectores guardan unos elementos y se caracterizan por tener un número o índice. Entonces, fíjense que aquí dice mylist, mylist es el identificador del vector y lo que hay en corchetes es el índice o número del elemento. Entonces, fíjense que aquí hay un cero. Entonces dice, este es el elemento cero del vector mylist y ese elemento cero posee un valor de 5.6. Entonces luego está el elemento uno del vector mylist y posee un dato de 4.5 y así sucesivamente. Algo muy importante es que en la programación C++, que es la que se utiliza en Arduino, el primer elemento de un vector es el cero. Entonces es muy común que ustedes realizan un programa y cuando van a compilarlo no les funciona como debería ser. Y en muchas ocasiones ocurre porque ustedes llaman al primer elemento como el uno y en realidad no. En esta parte, el primer elemento es el vector, perdón, este es el elemento cero. Entonces, si yo le digo, no, el vector tiene 10 elementos o tiene un tamaño de 10, eso implica que él va a tener desde el elemento cero hasta el elemento 9, lo que indica que el último elemento es n-1, donde en este caso n es 10. Entonces 10 menos 1 sería 9. ¿Listo? Entonces ténganlo muy en cuenta cuando vayan a trabajar con vectores o con matrices, tienen que hacer referencia al elemento cero como el primer elemento de un vector. Entonces vamos a ver las instrucciones de cómo creamos un vector en Arduino, que pues es el mismo código que ustedes utilizarían si utilizan otro compilador de C++. Entonces fíjense, aquí se está creando un vector de tipo entero, tipo de dato entero. El nombre que se le asignó es miArray y en corchetes se le está colocando el tamaño del vector. En este caso estamos diciendo que el vector tiene un tamaño de 5 elementos. Fíjense que en este caso no estamos asignando valores iniciales a este vector, pero tenemos la alternativa de poder hacerlo. Entonces, fíjense, en este caso estamos, bueno, en este caso no lo estamos iniciando, sería en este. Entonces, fíjense que aquí estamos colocando nuevamente el tipo de dato, el nombre del vector y los valores iniciales. Fíjense que para colocar los valores iniciales hay que colocarlo en unas llaves, ¿listo? Y se van separando por comas. Y no es obligatorio colocar la cantidad bueno, el tamaño del vector cuando estamos inicializando, porque el mismo programa toma la cantidad de datos de acuerdo a los valores que tengamos acá. Pero también ustedes pueden colocar la cantidad, en este caso 3. Digamos, es decisión de cada uno. Entonces, ¿cómo podemos asignar un valor a una posición en específico? En este caso utilizamos esta instrucción que ustedes ven acá. Entonces, llamamos al vector, colocamos el nombre del vector,
colocamos la casilla o el elemento que nosotros a la cual le vamos a asignar un valor y colocamos el valor correspondiente. Es decir, en este caso sería, ejemplo, sería en este caso, mylist el 3 y se le asignaría el valor. ¿Listo? Bueno, ¿cómo leemos un vector? Entonces, pues colocamos la variable a la cual le vayamos a asignar el valor y colocamos el identificador del vector y en corchetes el elemento que queremos leer. Entonces, en este caso, vamos a guardar en la variable x lo que tenga el elemento 3 o la casilla 3 del vector miArray. ¿Listo? Los vectores se utilizan mucho para la parte eh, de configuración de los pines. Entonces ahorita les mostraré cómo podemos configurar los pines como salidas y entradas de una forma más corta utilizando unos vectores en vez de estar creando diferentes variables. Entonces esto nos genera ciertas ventajas tal como reducción de código y obviamente esto nos conlleva también a reducir la cantidad de memoria utilizada. Entonces como utilicemos menos variables, pues vamos a tener un programa más compacto y vamos a reducir la memoria que utilizaríamos de otra manera. Entonces, generalmente nosotros utilizamos bucles para leer o para escribir el vector. Por ejemplo, en este caso, fíjense en que estamos utilizando un ciclo for y en este ciclo for pues vamos a hacer vamos a recorrer un vector. Entonces, fíjense. Entonces aquí estamos colocando como tradicionalmente hacemos. Entonces, recorremos con una variable i que inicia en 0 y va al número menor a 5 y la vamos aumentando de uno en uno. Entonces, fíjense, aquí es lo que hace. Bueno, aquí esta instrucción no la hemos visto, pero esto es para enviar un dato en comunicación serial, ¿listo? Pero no nos importa esta parte, únicamente nos vamos a enfocar en esto que hay acá. Entonces, fíjense, nosotros vamos a ir recorriendo el vector que se creó acá, vector de tipo entero, con identificador myPins y con un tamaño de 5. Entonces, fíjense, aquí lo vamos a recorrer. Entonces, lo primero, cuando inicia y es igual a 0, entonces aquí myPins 0, entonces ahí se recorre el elemento 0, luego sube y se aumenta en 1, entonces luego myPins, el elemento 1 y así sucesivamente hasta llegar a 4, ¿no? El 5 no hay para un vector de 5, hay de 0 a 4. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de implementar los vectores? Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros podemos crear 10 variables, en este caso, crear 10 variables para guardar estos datos, ¿sí? Y tendríamos la opción de crear un solo vector y guardar estos 10 datos. Entonces, ese es el objetivo principal de los vectores, reducir la cantidad bueno, para la parte de programación, ¿no? Porque de forma matemática, pues es otra situación. Entonces, para la parte de programación, nosotros podemos reducir la cantidad de código, la cantidad de variables que vamos a implementar, la cantidad de memoria que vamos a guardar. Entonces, fíjense, aquí tenemos un ejemplo de un array de 10 y en los cuales estamos almacenando datos de tipo, de tipo entero. Bueno, lo que les decía, nosotros podemos crear pines, podemos configurar los pines como salidas y entradas utilizando los famosos vectores. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, si ustedes se acuerdan, nosotros, a ver si tengo por acá algún programa donde hayamos utilizado diferentes. Fíjense acá, nosotros aquí vamos colocando, vamos creando variables para luego relacionarlas con las entradas y salidas, ¿sí? Entonces, en vez de estar creando ese poco de variables, nosotros podemos más bien crear un vector y toda esta parte de código pues va a ser reducida, al igual que toda esta parte de código que hay acá. ¿Listo? Entonces ya veremos cómo lo hacemos. Entonces acá, creamos los dos vectores, el vector de las entradas y el vector de las salidas. ¿Listo? Fíjese que aquí estamos colocando
los pines 2, 3, 4, 11 y 13 los vamos a asignar como entradas. Y los pines 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 como los pines de salida. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí estamos inicializando estos vectores. Lo que les decía, que en unas llaves colocamos los valores y los valores se separan con comas. Aquí tenemos los dos for, un for para configurar los pines de entrada y otro for para configurar los pines como salida. Entonces, en el caso de los pines de entrada tenemos uno, 2, 3, 4, 5 elementos, es decir, que vamos a ir de 0 hasta 4. Entonces, cuando llegue a 4, pues se va a romper este bucle. Entonces, colocamos pin mode, colocamos el vector aquí, el elemento. Entonces, fíjense, colocamos el input array, que es el identificador del vector, y colocamos en corchetes la i. Entonces, la i se va a ir recorriendo desde 0 hasta 4. Entonces, el elemento de 0 sería este, ¿no? Entonces, empecemos. Él empieza en 0 y fíjense que aquí tenemos el input. Listo, los estamos configurando como entrada. Bueno, esa instrucción es esta misma que ustedes ven acá. A ver, ¿dónde está? Nuevamente me toca abrir esto. Es esta misma instrucción que hemos estado trabajando a lo largo del semestre. Sí, estás acá. Lo que pasa es que ahora estamos colocando, en este caso, en vez de una variable común, estamos colocando un vector. Entonces empezamos. Aquí, cuando inicializan 0, entonces colocamos pin mode, input array del elemento 0 como entrada. El elemento 0 es este. Entonces él está diciendo al pin 2, configurémoslo como entrada. Luego sube y se aumenta en 1. Entonces 0 más 1, 1. Y viene acá. Input array 1, el elemento 1 es este. 3, es decir, al pin 3, configurémoslo como entrada. Vuelve y sube. Y se suman 1, 1 más 1, 2. Entonces viene acá. Input array, elemento 2, el elemento 2 es este 0, 1, 2 es este, el 4. Entonces dice, al pin 4, configurémoslo como entrada. ¿Listo? Entonces fíjense que aquí en vez de estar escribiendo los 5 pin mode que normalmente colocamos, digamos solo colocamos estas instrucciones. De pronto aquí no se ve tanto la ventaja porque no estamos utilizando tantos pines, pero supongamos que en vez de 5 vamos a usar 10, vamos a usar 15, vamos a usar los 13, los 14 pines que tiene esta plataforma, o incluso pensemos en algún dispositivo más avanzado que posea, digamos, 48 pines y digamos que lo vamos a utilizar todos. Entonces ahí es donde ustedes van a encontrar las grandes ventajas de utilizar vectores y matrices. En este caso, quizás, digamos, el ahorro de pronto aquí no es mucho. Inicialmente son 5, entonces aquí pues reducimos 3. En la otra son 7 elementos, pues en la otra son 7 elementos y pues nos estamos ahorrando 4 líneas de código. Es decir, estamos ahorrando líneas de código, pero de pronto no es tan evidente, digamos, no se evidencia tanto el ahorro de código porque pues no son muchas entradas y salidas que estamos manipulando. Pero en programas donde tengamos muchos valores, pues vamos a evidenciar este tipo de cosas. Vamos a proceder a ver la parte de la salida. La salida es igual que el de la entrada, exactamente lo mismo, tenemos que contar. Ya conté y eran 7, entonces va desde 0 hasta 6, ¿no? Cuando llegue a 6 se rompe este bucle, ¿listo? Entonces, igualmente, entonces empieza pin mode, entonces inicia y en 0, entonces pin mode, output array 0, eh, el elemento 0 es este, 5, entonces está diciendo al pin 5 configúremelo como salida. Listo, entonces viene, sube y se aumentan 1, 0 más 1, 1, entonces viene acá el elemento 1 del output array, es este, el 0, 1, el elemento 0, el elemento 1 es este. Entonces, al pin 6, configúremelo como salida y así sucesivamente con todos estos pines. Listo. Entonces ya ahí habríamos terminado la parte de vectores. Vamos a proceder a hablar de las matrices. Entonces las matrices están muy ligadas con los vectores, ya que las matrices lo que son básicamente son vectores, digamos una fila de vectores, varios vectores en uno solo.
¿Qué quiere decir? Fíjense que un vector posee únicamente columnas, ¿sí? Tiene una fila y varias columnas. Una matriz tiene varias columnas y varias filas, tal como lo ven acá. ¿Listo? En vez de ser solo una fila, como lo es un vector, pues posee diferentes filas. Entonces, por esta razón, se suele decir que las matrices son arreglos multidimensionales. Arreglos son arrays o vectores. Arreglos, arrays, vectores, es lo mismo. ¿Listo? Bueno, entonces los elementos de la matriz se identifican pues por la fila y la columna que ocupan, tal cual como los vectores. Pero entonces en este caso necesitamos ya dos índices en vez de uno. Entonces, por ejemplo, digamos si tenemos una, aquí en este caso, tenemos una matriz A y el elemento es 32. Bueno, aquí debería ser en subíndice. En este caso es una nomenclatura matemática, ¿sí? Entonces esto es una matriz, estamos hablando de una nomenclatura matemática. Estas serían las filas y estas serían las columnas. Y este sería el nombre de la matriz. Entonces es la matriz C. Cuando hablamos ya de programación, la manejamos más de esta manera y al igual que en vectores, pues tenemos los dichosos corchetes para hacer referencia al elemento en cuestión. Entonces, fíjense, aquí está diciendo la matriz A, el elemento de la fila cero y la columna cero. ¿Listo? En este caso dice el elemento cero, el elemento de la fila cero y columna uno de la matriz A. Entonces, fíjense, fila cero, columna uno. El siguiente. Entonces, fila cero, columna 2 y así con los siguientes. Este es fila uno, columna cero y así sucesivamente. Entonces, estos son los índices para nosotros hacer referencia a las casillas que posee la matriz. Entonces, vamos a ver cómo podemos declarar una matriz en C++. Entonces, fíjense que nosotros igual tenemos que colocar el tipo de dato, tenemos que asignar un nombre a la matriz. En este caso yo escribí pues, matriz y pues puede ser cualquiera, ¿no? Simplemente le coloqué matriz. Y aquí dije que tiene 5 filas y 3 elementos. En este caso estoy inicializando la matriz. Recuerden que no es obligatorio, pueden colocar aquí punto y coma y más adelante en el programa asignarle los valores. Pero bueno, en este caso se quiso asignar y esto fue lo que se hizo. Entonces, fíjense, como son 5 filas, pues deben haber 5 corchetes. Fíjense, una fila, esta es la segunda fila, esta es la tercera fila, esta es la cuarta fila y esta es la quinta fila. ¿Listo? Aquí hay unos errores, aquí falta un corchete y aquí falta una coma. Bueno, entonces son cinco filas y 3 columnas. Entonces en cada fila, en cada conjunto de estos, subconjunto de estos, deben haber 3 elementos. Fíjense que en cada uno de ellos hay 3 elementos. ¿Listo? Así entonces declaramos e inicializamos una matriz. Aquí esto está mal, aquí es matriz. Entonces, ¿cómo recorrer una matriz? Entonces, como una matriz no solo posee ya filas, no solo, perdón, no solo columnas, sino filas, entonces hay que hacer 2 ciclos anidados, es decir, un ciclo dentro de otro ciclo. Entonces, veamos. Aquí se está creando 2 variables y j, estos son para los bucles for, y aquí se está creando el vector y se está inicializando. Aquí tenemos la parte del bucle for y fíjense que en el exterior tenemos, bueno, esto va en minúscula, no mayúscula. Aquí en el exterior tenemos el ciclo for para recorrer las filas y aquí en el interior tenemos el ciclo for para recorrer las columnas. Es decir, que nosotros vamos a ir recorriendo los datos así. Primero este, luego este, luego este, luego este, luego la segunda fila, luego este, luego este, luego este elemento, luego la tercera fila y así. Así los vamos recorriendo. Entonces, este es el de las columnas, ¿listo? Y el de afuera es el de las filas. Entonces, fíjense, en este caso estamos enviando un dato analógico por el pin 5 y le estamos enviando el, pues este valor, el valor de la matriz IJ. Entonces, empecemos. Entonces, viene aquí y es igual a 0 y es menor a 4
obviamente tiene que ser menor a 4, es decir, que va de 0 a 3, que son pues la cantidad de filas que hay, ¿no? Estas son las filas, hay 4 filas, entonces debe ir de 0 a 3. ¿Listo? Bueno, adentro del otro bucle está la parte de las columnas que están representadas con la J. Entonces aquí fíjense que estamos enviando el dato por un pin 5 y decimos, mira, matriz IJ, entonces I está en 0 y él entra acá en este bucle y J inicializa en 0. Entonces empieza, envíemele al pin 5 el elemento 0, 0 de la matriz. El elemento 0, 0 de la matriz es este. Luego sube acá y J se incrementa en 1. J entonces 0 más 1, 1. Viene y baja, entonces dice matriz IJ, donde I es 0, sigue siendo 0, y J se aumentó en 1. Entonces la fila 0 y el elemento 1. Entonces el elemento 1 recuerden que es este. Entonces está la fila 0 y este sería la columna 1. Esta es la columna 0 y esta es la columna 1. Listo. Luego sube y se aumenta en 1. Entonces ahora es 2. Entonces viene acá. Entonces viene aquí. Envía por el pin lo que tenga la matriz en la fila 0 y el elemento 2. Entonces elemento 0, 1, 2. Es decir, este. Va a enviar un 8 por el pin 5 del pin analógico. Luego sube, se incrementa en 1, entonces están 2, 2 más 1, 3. 3 es menor que 3, no, entonces sale este bucle, sube acá y estaba en 0, entonces y se aumenta en 1, entonces y ahora es 0 más 1, 1, entonces viene y nuevamente entra el for de la J. J vuelve y fíjese, se inicializa en 0 y viene acá. Entonces, ahora y vale 1. Entonces, envía por el pin 5 lo que tenga la matriz la fila 1 y, y la columna 0. Entonces, la fila 1 es esta y el elemento 0, la columna 0 es esta. Luego vuelve y sube, J se aumenta en 1. Entonces, la fila 1, columna 1, es este elemento. Y luego vuelve y sube, se aumenta J en 1, bien, entonces sería este. Luego sale este ciclo for, sube y se incrementa en 1, estaba en 1, entonces 1 más 1, 2. Viene acá y hace lo mismo, J se inicializa nuevamente en 0 y entonces aquí se envía por el pin 5 lo que tenga la fila 2 y la columna 0, que es este. Fila 0, 1, 2 y la columna 0. Sube, se aumenta J en 1, entonces la fila 2 y el elemento en la columna 1, que sería este. Y así sucesivamente hasta terminar esta parte de la matriz. Entonces al llegar aquí y en 4 se rompe este ciclo for, se sale y continúa con el resto del programa. Entonces ahora vamos a ver una aplicación utilizando vectores y matrices. Aquí está lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es una configuración del encendido o bueno, puesta en funcionamiento de unos motores. Entonces, tenemos 5 motores y queremos que esos motores tengan unos encendidos dependiendo de la configuración. Por ejemplo, vamos de cuenta que estos motores nos están haciendo eh, correr o mover unas cintas transportadoras y que dependiendo de la configuración que nosotros tengamos, pues vamos a hacer que ciertas cintas transportadoras pues se van a usar. Entonces, por ejemplo, que en una parte del proceso vamos a, vamos a hacer que sea el llenado de unas botellas, que en el otro proceso vamos a hacer es moverlas, digamos, en vez de ahora ir a hacer el recorrido de llenado de botellas, ahora vamos a hacer el recorrido de llegar hasta el depósito. Digamos, eso sería un ejemplo. Y que haya también pronto, digamos, otro proceso que es en donde se van creando las botellas, se van colocando los stickers, entonces vamos a utilizar diferentes bandas transportadoras para cada proceso. Entonces vamos a ver el programa en cuestión, eh, es este. Entonces utilizamos entonces matrices y vectores para poder
eh, ver pues el evidenciar lo que hemos visto hoy. Entonces aquí creamos un vector de tipo entero, lo llamamos pines, y aquí colocamos pues estamos inicializando el vector. Entonces aquí estos van a ser los pines, ¿listo? Estos van a ser los pines que vamos a utilizar. Voy a utilizar el pin 1, 3, 5 y 7 y 9. Y aquí en la matriz voy a colocar los pines, voy a relacionar, voy a colocar en cada uno de los pines, fíjense, el pin 1, el pin 3, el pin 7 y el pin 9, y en cada uno de esas filas, pues digamos, voy a relacionar unos elementos que van a representar eh, el encendido y el apagado del motor en cada una de las configuraciones. Entonces, si ustedes ven, esto sería algo así: 0, 1, 1, la otra sería 3, 1, 1, 0, la otra sería 5, 0, 0, 1, y el último sería 7, 1, 0, 1, bueno, y falta otra, 9, 0, 1, 0. Fíjense que aquí estaría toda la parte de los pines, todo esto serían los pines, y aquí estaría la configuración de encendido y apagado. Entonces, mediante un pulsador nosotros vamos a ir eligiendo si queremos esta configuración, o si queremos esta configuración, o si queremos esta configuración. Bueno, la configuración es secuencial, o sea, primero utilizamos esta, y si oprimimos el pulsador pasamos a la segunda configuración, y si presionamos el pulsador pasamos a la tercera configuración, y así sucesivamente. ¿Listo? Bueno, entonces aquí está, por si quieren ver, esta es la simulación. Entonces son 5 motores, está el botoncito, y aquí está la parte de los relés para pues utilizar la potencia necesaria para que los motores funcionen. Si conectan directamente los motores en simulación, les arrancaría muy lento. Y la idea es que ustedes también utilicen la parte de potencia, porque en la práctica se utilizan dispositivos eh, de potencia. Entonces, ustedes saben que en el caso de esta materia se utilizan contactores y todo ese tipo en cuestión. Bueno, entonces continuamos. Entonces, aquí hay otras variables, aquí está la del botón, aquí está la I, que es para recorrer las filas, y está la J para recorrer las columnas. Entonces ahorita vemos bien por qué lo inicializamos en uno y otras cosas. En el Voice Setup vamos a configurar los pines como entradas y salidas, y fíjense, entonces tenemos 5 salidas, ¿no? Que son la de los 5 motores. Entonces coloco que iba desde 0 hasta 5, y vamos a ir incrementando la variable de uno en uno con esta instrucción. Entonces empezamos. Pin mode, el vector pines, y entre corchetes colocamos la i, que es la que va a recorrer los elementos de este vector, y la configuración, que en este caso la configuramos como salida. Bueno, entonces él inicia pin mode del vector pines, el 0, en ese caso sería este elemento 0, lo configura como salida, es decir, el pin 1, aquí sería el pin 1, configurémoslo como salida. Luego se aumenta y en 1, entonces 0 más 1, 1, entonces viene aquí pines 1, el elemento aquí 1, configurarlo como salida. Ese pines 1, el elemento 1 del vector pines es este. Entonces lo que está diciendo es pin mode 3, output, es decir, el pin 3 configúralo como salida. Luego vuelve y sube y se incrementan 1, entonces quedan 2. Entonces luego el elemento 2 del vector pines, entonces este es el 0, 1, 2, es decir, el pin 5 configúralo como salida. Y bueno, ya ahí termina cuando llega hasta 9, llega el último, y luego lo que falta es configurar el botón como una entrada. ¿Listo? Que la variable botón es la que va a ir aquí conectada a este pin 0. Bueno, entonces luego eh, procedemos a revisar el programa en cuestión. Entonces vamos al void loop, y lo primero que vamos a hacer es verificar si el botón se acciona o no. Entonces, si el botón se acciona,
iniciamos la secuencia de encendidos o apagados de los motores. Si no se presiona el botón, el programa no hace nada, se queda ahí estático. ¿Listo? Entonces, por eso se coloca Digital Read, el botón, es decir, el botón es igual a cero, entonces está diciendo lea el pin 0 y mire si es uno. Si es uno, entre a esta estructura condicional. Si no es uno, no haga nada. En este caso, no tengo alguna alternativa para mi programa. No quiero poner alguna alternativa en el caso de que no se cumpla. Si no se cumple, él sigue y sube, y sube, y sube. Recuerden que esto es cíclico y lo hace muchas veces. En el momento en que se presiona el botón, él va a entrar acá y va a ejecutar la función secuencia. Aquí programé la función secuencia. Entonces fíjense que está como void porque no requiero enviar ningún tipo de dato ni nada en este caso. No como en el programa anterior que yo enviaba un vector digamos, aquí escribía el vector y aquí recibía el vector. En este caso no lo quise hacer así. Digamos, eso es libertad de cada uno como construye el programa. Bueno, entonces aquí entramos, recordemos el delay del tiempo eh, para poder permitirle al usuario o más bien al programa de que se deje accionar el botón. Recuerden que nosotros accionamos el botón y tenemos que dar un tiempo prudente para que el botón se haya dejado de presionar. En este caso se está dando medio segundo. Aquí tenemos un for para recorrer la parte de las filas. Entonces tenemos aquí que inicializamos i igual a 0, va hasta 5 e i más más. ¿Por qué 5? Porque son 5, aquí están, son 5 elementos. Entonces en sí iría el elemento 0 hasta el elemento 4. Y aquí lo que vamos a hacer es escribir, eh, enviar señales por cada uno de los pines. Entonces recuerden que aquí es como cuando programamos, a ver si tengo acá. O bueno, es como cuando estamos programando Digital Write, colocamos el pin, digamos el pin 2 y le enviamos un valor de 1 o también que ustedes a veces escriben alto o low o escriben 1 o escriben 0. Es esto mismo que acá, ¿listo? Entonces aquí estamos colocando el pin en cuestión y aquí estamos colocando el valor en cuestión, si va a ser un estado alto o un estado bajo. Entonces fíjense que acá estamos llamando a la matriz y 0, es decir, estamos en la columna 0. ¿Por qué la columna 0? Fíjense que los pines acá los tengo siempre en la columna 0. ¿Listo? Todos los pines están en la columna 0. Entonces lo que voy a recorrer son las filas. Entonces, claro, entonces digamos en el caso la fila 1, la fila 2, la fila 3, la fila 4, pero todos en su columna 0 para hacer referencia al pin. Entonces, fíjense, aquí i es 0, entonces 0 en la fila y 0 en columna. 0 en fila y 0 en columna es este. ¿Listo? Entonces, este es el pin 1. Te está diciendo aquí, por el pin 1 envíe lo que haya acá en este vector. Entonces, y en este caso es 0. Entonces, fila 0 y la columna J. La columna J inicializa en 1. Entonces viene acá y dice la fila 0, columna 1. Fila 0 y columna 1 es este. ¿Por qué este? Porque estamos tomando la primera configuración. Vamos a tomar todos estos valores, ¿sí? Para cada uno de los pines en cuestión. Entonces, como estamos en el pin 1, entonces vamos a tomar pues su valor correspondiente en dicho subconjunto. Listo, entonces aquí por el pin 1 estamos enviando lo que tiene este elemento es un 0, entonces estamos enviando un 0 o un estado bajo. Luego sube y se aumenta en 1 i. Entonces ahora i es 1. Entonces viene aquí, entonces matriz 1, 0, matriz 1, 0, entonces esta es la fila 0, esta sería la fila 1 y esta sería la columna 0. Entonces está diciendo al pin 3, esto equivale a un 3, al pin 3 envíeme lo que tiene la matriz IJ, en este caso I está en 1 y J sigue en 1, J no se ha movido, entonces lo que tenga el elemento en la fila 1 y columna 1. Entonces fila 1
columna 1 es 0, 1. Entonces esta es la columna 1. Entonces va a enviar un estado alto. Listo, luego vuelve y se suma en 1 y viene acá. Entonces luego y ahora es 2. Entonces la fila 2, columna 0. La fila 0, la fila 1 y la fila 2 es esta. Y columna 0. Entonces hace referencia al pin 5. Entonces por el pin 5, envíeme lo que tiene la matriz IJ. En este caso, la fila es 2 y J continúa en 1. ¿Listo? Entonces fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1. Y así sucesivamente, en este se toma el otro pin, se toma este valor y luego se toma este pin y se toma este vector, esta columna. Listo. Hasta ahí termina, sale este for y viene aquí y me va a aumentar J en 1. Entonces él llega y pregunta aquí, ¿J es menor a 3? Si es menor a 3, auméntelo. Si no es menor a 3, inicialícemela nuevamente en 1. ¿Por qué menor a 3? Porque recuerden que estamos recorriendo la cantidad de valores. Entonces, fíjense, él va a recorrer este valor y este valor en cada uno. Recorre este valor, este y este con la J. Entonces, por eso, entonces sería el toma la columna 1, la columna 2 y la columna 3. ¿Listo? Entonces, cuando él, cuando él ya es 3, ya no se va a incrementar. Entonces, por eso esta condición. Entonces, dice, mientras sea menor a 3, llegue. Entonces, cuando es 2, cuando J es 2, viene 2 es menor a 3, sí. Entonces, aquí J es 2, 2 más 1, 3. Ya en ese caso, J llegó a 3 y ya para la siguiente vez que entre, no va a entrar acá porque 3 no es menor a 3, sino que viene acá y se inicializa la variable en 1. Es decir, que nosotros tenemos tres configuraciones. Tenemos eh, tres configuraciones de cómo encender y apagar los motores. ¿Listo? Bueno, eh, él termina, bueno, aquí llegó, J estaba, entonces continuemos en lo que íbamos. Aquí terminó el bucle, llegó aquí en el if y J estaba en 1, entonces 1, J es menor a 3, sí, 1 es menor a 3, sí. Entonces J ahora es 1 más 1, 2. Entonces J quedan 2, se sale de esta secuencia, viene aquí y se queda quieto. Todo queda ahí funcionando como está funcionando, a menos de que ustedes presionen nuevamente el botón. Entonces recuerden que él salió, él pues sale, digamos, sale de esta función. Aquí procede a pasar la otra sentencia, no hay, entonces él vuelve y nuevamente sube y vuelve y verifica y pues como no se presiona, entonces continúa funcionando normal. En el momento en que ustedes presionen el botón, entonces vuelve y entra, viene acá, nuevamente hace exactamente lo mismo, tal con la I, y aquí la diferencia es que esta J ya no es 1, esta J ahora es 2. ¿Por qué? Porque vamos ahora a tomar la configuración, la siguiente configuración, que son estos. ¿Por qué? Porque acabamos de presionar el pulsador, eso implica que queremos que haya, que funcione el otro proceso. Vamos a hacer el otro proceso con las botellas, lo que les explicaba hace un rato. Entonces, en este caso va a tomar todos esos elementos de la columna 2, ya no de la columna 1. E igual, el mismo procedimiento que les explicaba ahorita y sigo aumentando. Aquí se toma siempre la columna 0 porque hace referencia a los pines. Y bueno, él termina de hacer este bucle, sale, viene aquí pregunta, 2 es menor a 3, sí. Entonces 2 se aumenta en 1, entonces 2 más 1, 3. Y se sale de aquí, se sale de acá, de este if y queda ahí. Los motores quedan funcionando así tal cual. Si ustedes vuelven y presionan el botón, entonces viene y entra acá, me ejecuta la función secuencia. Viene acá, recuerden que ya J no es 2, sino es 3. Se incrementó en la anterior secuencia. Entonces va a hacer todo esto con la columna 3, que es este 0, 1, 2, 3. Son todos estos. ¿Listo? Va a tomar esta configuración. ¿Listo? Y al terminar de recorrer todas estas filas, es decir, todos los elementos de ahí,
Viene acá y pregunta, ¿3 es menor a 3? No. Entonces, como no es menor a 3, inicialíceme la variable en 1 y ya estaríamos nuevamente en la primera configuración. Entonces vamos a verlo en simulación para que lo vean un poco más detallado. Entonces fíjense, lo que yo les decía, si el pulsador no se acciona, el programa no va a hacer nada en cuestión. En el momento en que ustedes accionen, pues van a arrancarse los motores. Fíjense que aquí se arrancó el motor 0, 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Entonces, bueno, o contémoslo. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces se prendió el 2 y el 4. Esa es la primera secuencia. Entonces fijémonos acá. Se prendió el motor 2 y 4. Entonces esto vendría a ser el motor 1. Este vendría a ser el motor 2. Este vendría a ser el motor 3. Este vendría a ser el motor 4. Y este vendría a ser el motor 5. Y la primera configuración son estos. Entonces, como les decía, se prende lo que acabamos de ver. Se prende el 2 y el cuarto motor. Volvamos a ver. El segundo y el cuarto motor. Entonces, miremos qué corresponde. Entonces, el primero está apagado en cero. Correcto. El segundo debe estar encendido. Correcto. El tercero está apagado. Correcto. El cuarto está encendido. Y el quinto está apagado. Entonces, funcionó tal cual como queríamos. Ahora, si presionamos el botón, se van a poner en marcha otros motores. Entonces veamos cuáles funcionan la siguiente. Entonces fíjense que ahora se está prendido el motor 1, el motor 2 y el motor 5. El motor 1, el motor 2 y el motor 5. Entonces fijémonos en esta. El motor 1, el motor 2 y el motor 5 deben estar encendidos tal cual. Entonces el 3 y el 4 están apagados. Fíjense, está apagado y está apagado. Concuerda con lo que dijimos. Y falta la última. En la última accionamos y se prende el 1, el 3 y el 4. Entonces en este caso miramos que el 1, el 3 y el 4 deben estar funcionando. El 1, el 3 y el 4. Es decir, el 2 y el 5 están apagados. Fíjense que tal cual está así. Entonces si ustedes no utilizaran matrices en este caso, entonces tendríamos que colocar las 5 variables para cada motor. Entonces sería una variable de tipo entero motor 1, la otra variable motor 2, motor 3, motor 4, motor 5. Entonces en vez de una ya tendríamos 5 variables. Acá en este caso entonces tocaría colocar 5 veces pin mode para cada uno de los motores. ¿Listo? Para configurar cada motor como salida. Luego, en esta parte, pues tocaría entonces colocar 5 veces estas instrucciones para cada una, ¿no? Para cada una de las diferentes secuencias, porque son tres. Si no utilizamos ciclos for, pues tendríamos que utilizar 5 veces estas instrucciones y para cada una de ellas. Entonces ahí estamos reduciendo bastante código. Listo, y ya, y si volvemos a accionar, pues vuelve a su primera configuración, que es el 2 el 2 y el 4. En este caso, el 2 y el 4. El 2 es este y el 4. El resto está en 0, fíjense. 0, 0, 0. Aquí tengo otra aplicación por si la quieren ver, en donde cambio el encendido y apagado de unos LEDs. Entonces es casi el mismo código, solo que ahora puse unos LEDs y acá y a los LEDs les puse diferentes tiempos. Entonces en vez de aquí colocar unos y ceros para apagar y prender los motores, aquí estoy poniendo tiempos de cuánto va a durar apagado o encendido el motor. Entonces fíjense, entonces es lo mismo que hacíamos. Solo que aquí estamos diciendo, aquí hacemos referencia al pin en cuestión. Por si se fijan, dice la columna 0 y aquí lo prendemos. Entonces vamos prendiendo cada uno de esos pines. ¿Listo? Y aquí vamos a colocar, es el tiempo. Entonces delay, fíjense que estamos colocando matriz IJ, que era lo que hacíamos en el anterior código. Fíjense esto mismo de matriz IJ y vamos a estar recorriendo, vamos a estar más bien asignando tiempos en vez de encendidos y apagados, porque lo teníamos aquí en un digital bright y lo utilizamos como prendido y apagado, es decir, como unos y ceros. Ahora estamos utilizando como tiempos. O sea, ahora estos van a ser tiempos en vez
de unos y ceros para encender o apagar un dispositivo. Entonces, dependiendo de en qué configuración estemos, entonces recuerden, si presionamos por primera vez el pulsador, pues va a utilizar estos tiempos. Si presionamos por segunda vez el pulsador, entonces va a utilizar estos tiempos, el de la segunda columna, todos estos. Y si presionamos por tercera vez el pulsador, pues va a mirar la última configuración en cuestión. ¿Listo? Entonces, luego, pues obviamente hay que apagarlo, ¿no? Entonces los LEDs, entonces con este, pues después lo apagamos, es esta misma instrucción. Lo encendemos, esperamos un tiempo, luego lo apagamos, luego viene y se incrementa en uno, entonces luego pasa a prender el otro pin y así sucesivamente. Veámoslo acá. Entonces veámoslo, accionamos el botón, fíjense, en este caso, bueno, no, pero es que aquí tengo cargado otro programa. Tengo cargado el programa de motores. Entonces listo, aquí ya tenemos la simulación. Entonces accionamos. Fíjense que todos los LEDs se van a ir encendiendo, pero con tiempos distintos. ¿Sí ven? Cada uno tiene un tiempo distinto. Y cada vez que yo le voy aumentando, le voy presionando el pulsador, esos tiempos van a ser más demorados. ¿Por qué? Porque aquí están así así los programé yo. Entonces, fíjense acá que el último es el mayor de los tres, igual acá el último es el mayor de los tres y así. Entonces cada vez que presionamos el pulsador se va a demorar más la secuencia. Entonces ahora vamos a hacer la segunda. La segunda es más demorada que la anterior. Y luego la tercera es aún más demorada. Y la primera, que es la más rápida de todas, que es esta. Dicen que es mucho más rápido. Listo, entonces ahí les mostré dos aplicaciones utilizando matrices y vectores. Y hasta ahí sería